RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a la licenciada Ana Rodríguez Yáñez. Ella es la directora ejecutiva nacional del programa Trabaja Perú del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Licenciada, qué gusto saludarla. Gracias por atender la ¿Cómo están? comunicación. ¿Cómo están? Muchísimo gusto estar con ustedes. En primer lugar, me gustaría conocer la labor que cumple Trabaja Perú y también el impacto que se ha logrado hasta el momento en la generación del empleo temporal. Bien, muchas gracias. El programa Trabaja Perú es un programa del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que tiene como objetivo generar empleo temporal para la población que se encuentra en situación de pobreza extrema, o aquella que se ha visto afectada total o parcialmente por un desastre natural o una emergencia, siempre que ésta tenga, digamos, el documento del ente rector conveniente, ¿no? Ahora, naturalmente este es un momento difícil, complicado, ¿no? Y si miramos el 2020, desde que se declara la emergencia COVID-19, naturalmente entendemos que Trabaja Perú ha tenido una labor intensa, ¿no? ¿Cuál es la evaluación que ustedes tienen al cierre del 2020? ¿Cuál ha sido la afectación para la generación de empleo temporal y cuántos proyectos se han desarrollado en el momento, ¿no? Uh-huh. Sí, efectivamente, Trabaja Perú normalmente en los años anteriores tenía un promedio de generación de empleo de alrededor de 24.000, 27.000 empleos por año. Es decir, en términos de financiamiento se lograban 24.000, 27.000 empleos por año. Así comenzamos el año 2020 con una planificación de generar alrededor de 20.000 empleos, y cuando inicia toda esta situación crítica para nuestro país por el COVID-19, el programa Trabaja Perú asume un reto enorme en el marco de Arranca Perú. Y es así que trabaja con más de 1.000 gobiernos locales. Se priorizan en Arranca Perú 930 gobiernos locales, pero nosotros ya teníamos en marcha un concurso de proyectos que era como la modalidad regular con la que íbamos a intervenir prepandemia, digamos, ¿no? Y además de, digamos, la meta de generar más de 200.000 empleos, imagínate la dimensión, José, de 20.000 empleos, 27.000, pasar a 200.000, a una meta de 200.000, hizo que el programa entrara en una dinámica muy intensa, primero por definir cuál era la modalidad más importante en la que había que intervenir, ¿no? Porque lo que se necesitaba era generar el empleo rápidamente. Con la modalidad de los proyectos, si bien es cierto, estos proyectos tienen una relevancia social y económica y contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población, toman su tiempo por la propia característica. Más o menos en el programa, desde que tú lanzas una convocatoria hasta que inicia la ejecución del empleo, transcurren 4 o 5 meses, ¿no? Haciéndolo lo más rápido posible. Entonces, acá el reto era cómo genero rápidamente empleo. Y es así que tomamos la intervención de actividades de intervención inmediata, que hasta ese momento, antes de la pandemia, había sido básicamente utilizada para atender zonas o distritos que se habían visto afectados por desastres naturales. Entonces tenías unas modalidades que eran dos tipologías, que tenían que ver con limpieza de cauces, descolmatación. Y acá el reto era, oye, tienes que pensar en otro tipo de actividades que además puedan calzar en ámbitos urbanos, porque donde se estaba perdiendo más dramáticamente el empleo era en distritos donde hay una alta concentración de población en edad de trabajar, ¿no? Entonces, y eso es en los ámbitos urbanos. Entonces, lo primero que hicimos fue ampliar nuestra tipología de actividades, ¿no? ¿Qué cosa hay en actividades que no hay en proyectos? Las actividades son, por ejemplo, limpieza, pintado de un área pública, sembrado de pastos, de plantas, mantenimiento de por ejemplo, algún acceso turístico, limpieza, señalización. Por ejemplo, hay una experiencia muy bonita que yo tuve la oportunidad de conocer acá en San Juan del Lurigancho, con la Municipalidad de Lima Metropolitana. Se hizo todo un acceso para entrar a las lomas de Amancay.
los mismos participantes armaron las barandas, se dio mantenimiento a todas las escaleras, limpieza, se puso en valor. Y así como eso, han habido en todo el Perú, hemos ejecutado con los gobiernos locales 4.395. Entonces, lo primero que hicimos fue eso, ¿no? Ampliar nuestra tipología. Y luego ya se hizo un trabajo articulado con el Ministerio de Economía y Finanzas para que la transferencia sea directa a los gobiernos locales. Entonces, ahí también el proceso se vio agilizado, ¿no? Porque normalmente nosotros firmamos un convenio, luego transferimos los recursos. Entonces, acá fue la transferencia directa a los gobiernos locales una vez que sus fichas estaban aprobadas. Ahora, ¿qué tan importante es el papel de los gobiernos locales en estas tareas, licenciada Rodríguez? ¿No? Porque usted lo que nos ha explicado es esa dinámica que está funcionando, ¿no? El gobierno central dispone, ¿no?, la transferencia de dinero para el trabajo temporal, ¿no?, para trabajar, pero ustedes acompañan a los gobiernos locales. ¿Cuán importante es la labor de los gobiernos locales y cuán importante es la eficacia o la eficiencia que tenga cada gobierno local, ¿no?, para poder proponer proyectos? Mira, es medular. La participación del gobierno local es fundamental para la generación del empleo. ¿Es el gobierno local o el gobierno regional? Mira, ellos tienen la posibilidad de presentar las fichas o los proyectos. Eso es lo primero, ¿no? Tienen que tener la capacidad técnica para presentar estos dos tipos de documentos que tienen como objetivo generar empleo temporal. Entonces, tienen que ser, en el caso del proyecto, pequeños proyectos que se adecúen a las bases del programa. ¿Para qué? Para garantizar la generación del empleo. Es decir, son proyectos muy intensivos en mano de obra no calificada. Eso es lo primero que los gobiernos locales tienen que entender. No es que les vamos a financiar la infraestructura solo por la infraestructura, sino es la infraestructura para generar el empleo. Igual con las fichas de actividades de intervención inmediata. Entonces, primero es la capacidad para formularlas de acuerdo a los lineamientos y bases que establece el programa. Lo segundo es la capacidad para poder ejecutar. A ellos se les transfiere los recursos y ellos al 100% de lo que han solicitado, por ejemplo, en el caso de actividades, se hace una sola transferencia y ahí tiene el gobierno local que gestionar de acuerdo a lo que ha sido aprobado, en los plazos que ha sido aprobado, el pago de los participantes. Nosotros le llamamos participantes a estas personas que se benefician del empleo temporal. Tiene que asumir los costos del seguro, porque los participantes tienen un seguro contra accidentes, tiene que asumir todos los insumos, por ejemplo, para los protocolos, para cumplir los protocolos de bioseguridad en este contexto de pandemia, los materiales, los insumos, cumplir sus cronogramas. Entonces, ellos tienen los recursos y son los responsables de la administración directa de estos recursos y dar cumplimiento al objetivo de la generación del empleo. ¿Qué hace el programa? El programa acompaña todo este proceso, capacita, da asistencia técnica, define todos los parámetros para garantizar que el empleo se dé y acompaña al gobierno local. A veces, José, nosotros casi nos mudamos a la municipalidad para darles asistencia técnica, para acompañarlos, para tratar de en conjunto ayudarlos a resolver las dificultades, pero claramente hay una responsabilidad clarísima en el gobierno local, ¿no? Ahora, como promedio, ¿cuántos días trabaja un participante, licenciada? Sí, 21 días como promedio. Ya. ¿Y cómo se hace la estimación de acuerdo a los ingresos o al pago que se le hace? ¿De acuerdo al monto mínimo vital? No, este programa lo que paga es un incentivo económico que es de 39 soles por día trabajado, y esto te da 819 soles, 820 soles, digamos, al mes, ¿no? Es un monto que se acerca al mínimo, pero que lo que busca es que haya por detrás un criterio de autofocalización que nos permita llegar a las personas que más necesitan el empleo. Porque además de tener, digamos, este incentivo económico, tienen su seguro, como lo mencionaba, tienen todos los protocolos de bioseguridad. Entonces, lo que queremos es, con este incentivo, es que atraer a las personas que efectivamente lo necesitan más y que además no tienen otra posibilidad de encontrar un empleo, sobre todo en un contexto como el que estamos enfrentando. Porque si las personas tienen otra opción de empleo, deberían tomar esa opción y acá quedarse con nosotros
no solo los más pobres, sino también los más vulnerables, porque nosotros tenemos, José, criterios de priorización al momento de la selección de las personas que van a intervenir, por ejemplo, para que se prioricen personas con discapacidad, personas que han sido víctimas de violencia de género, personas que han sido víctimas de este periodo de violencia que vivió nuestro país entre 1980 y 2000, que son personas que efectivamente, además de tener una condición de pobreza, tienen una condición de vulnerabilidad. Entonces, sí. Ahora, ¿qué aspectos se toman en consideración para el tema de la vulnerabilidad? Los padrones de CISFO, la información de CISFO, la información de INEI y sobre todo cómo se manejan los filtros, ¿no? Para evitar que otras personas que pueden tener un trabajo alterno puedan ingresar a Trabaja Perú, y eso no es justamente la naturaleza del programa, ¿no? Sí, efectivamente nosotros, digamos como institución del Estado, trabajamos o cruzamos la información con bases de datos, otras bases de datos administrativas. Evidentemente hay verificación de la clasificación socioeconómica de pobre, pobre extremo, hay un cruce de información, tenemos un acuerdo con la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, SEMAN del Ministerio de Justicia, que ve todo el tema de reparaciones para ver a esta población víctima de violencia del periodo 1980-2000. Trabajamos con CONADIS, también tenemos la posibilidad de intercambiar información para ver efectivamente las personas con discapacidad que se incorporan en el programa. Pero lo que sí quiero señalar que en este 2020 se hizo una excepción. Es decir, lo que nosotros evaluamos es que había muchas personas pobres, efectivamente, y ese era un criterio, se convirtió en un criterio de priorización, pobre, pobre extremo, pero también, José, había mucha gente vulnerable económicamente, que no aparece en estos padrones, que tiene la clasificación socioeconómica desactualizada o que no tiene clasificación. Entonces, lo que hicimos es determinar básicamente en este contexto de emergencia que las personas se declaren desempleados y tengan entre 18 y 64 años de edad, porque por detrás, como te comentaba, hay un criterio de autofocalización. A ver, este programa me ofrece 39 soles por día. Yo evalúo y digo, no, acá gano 45 soles por día, esto no es para mí. Entonces, y al momento de la selección se priorizó a las personas en situación de pobreza y pobreza extrema. Entonces, y efectivamente, y este otro grupo que te señalaba como vulnerable, que tiene una prioridad, ¿no? Bien, estamos dialogando con la licenciada Ana Rodríguez Yáñez, ella es la directora ejecutiva nacional del programa Trabaja Perú del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Estaba revisando una data que ustedes nos han alcanzado, ¿no? Y veo que gran parte de las personas, casi un 65%, que están en Trabaja Perú, en este empleo temporal, son mujeres, ¿no? Así es, así es. Mira, históricamente el programa ha atendido un mayor porcentaje de mujeres. Y eso no responde a otro contexto, que es a la desigualdad que hay en el mercado laboral, desigualdad de género, también para acceder al empleo, también para acceder a un ingreso, y entonces el programa resulta atractivo para las mujeres. Y es importante también, José, porque en el caso de Trabaja Perú, las intervenciones están cerca del ciudadano, es decir, lo que se busca es que las personas que accedan al empleo que se genera a través de un proyecto, de una actividad de intervención inmediata, vivan en la zona, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, para una mujer esto es mucho más fácil, porque no le insume tiempo de traslado, de desplazamiento, no puede, en su hora de almuerzo ir y ver a sus niños. Entonces, es una intervención que está muy cercana al ciudadano y esto le es muy conveniente, particularmente a las mujeres, ¿no? Y lo que quiero resaltar es que en esta época de pandemia y de aislamiento, como tú bien sabes, el tema del feminicidio y la violencia de género se ha intensificado en todo el mundo. ¿Por qué? Principalmente por dos causas: por el encierro con el agresor y por la dependencia económica. Y entonces Trabaja Perú, al acercar estas intervenciones, ayuda a paliar estas dos situaciones, porque la mujer sale de su ámbito doméstico al ámbito público, establece una red social, quieras o no quieras, porque te relacionas con otras personas al momento de la ejecución de la actividad o el proyecto, y además recibe un incentivo económico que también le permite
dejar de lado un poco esta dependencia, ¿no? Iniciamos esta conversación, licenciada, planteando una situación real, ¿no? Ustedes están realizando la intervención en medio de una pandemia, ¿no? Y naturalmente eso ya tiene otros retos, otras responsabilidades. Esta labor de intervención para el 2021 seguramente está focalizada, está centralizada justamente en estas necesidades que se presentan en el país, ¿no? ¿Qué acciones se van a cumplir en medio de esta pandemia en el 2021? Sí, efectivamente, tal como lo hicimos el año pasado, primero es que el programa defina todos sus protocolos de bioseguridad que tienen que cumplir los gobiernos locales. Segundo, es que nosotros somos un programa, una intervención focalizada, es decir, debemos siempre determinar nuestro ámbito geográfico y ahora hemos determinado un ámbito geográfico de intervención de 1.141 distritos. Normalmente hemos oscilado entre 800, 900, el año pasado tuvimos 930 con el decreto de urgencia 070, entonces nuestra focalización ha sido ampliada. ¿Qué criterios hemos utilizado para determinar los distritos? El mapa, la pobreza monetaria, con el mapa de pobreza del INEI del año 2018, que ya se actualizó en febrero del año pasado, la tasa de desempleo, porque evidentemente es un programa que busca paliar esta situación, pero además hemos considerado otras variables, digamos, que responden al contexto en el que estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, hemos incluido una variable de exceso de fallecimientos por COVID, porque además sabemos que un hogar donde uno o dos miembros fallece, hay una pérdida de ingresos. Entonces, con esos criterios, además de la capacidad del gobierno local para generar proyectos, ahora lo hemos mirado como al revés, ¿no? ¿Qué gobiernos locales han tenido menos capacidad? Esos podrían participar ahora. ¿Qué gobiernos locales no tienen mucho presupuesto? Entonces esos son los que hemos mirado también de manera particular para tener una focalización más amplia, ¿no? Entonces, y digamos, ahí hay una variable que tiene que ver con el contexto, que es el exceso de fallecidos por COVID, ¿no? Muy bien, licenciada Ana Rodríguez Yáñez, directora ejecutiva nacional del programa Trabaja Perú, adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Ha sido grato conversar con usted y la vamos a invitar más adelante para ir conociendo qué acciones de focalización se están realizando en los gobiernos locales, distritos y los gobiernos regionales en el interior del país. Le agradezco la gentileza que ha tenido con nosotros, muy amable, ¿eh? Gracias, José. Muchas gracias y por favor cuídense mucho, quédense en casa. Gracias. Muy gentil. Conversábamos con la licenciada Ana Rodríguez Yáñez de programa Trabaja Perú. RCR, la red que comunica y une al Perú.